Bueno, hermanos, hoy vamos al tema número 5 de la serie Los Ministerios en la Biblia o en la Palabra de Dios. Y el tema de hoy es el ministerio profético, parte 2. Hoy vamos a hablar otra vez sobre el ministerio profético. Hermanos, si quiero otra vez decir de todo mi corazón, hermanos, que nosotros debemos de apoyarnos en un 100% en lo que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña. No solamente en lo que alguien crea o lo que alguien diga, sino lo que la Biblia muestra. De ahí la gran responsabilidad que tenemos los que predicamos el Evangelio, predicamos la palabra, de pararnos en este púlpito con mucho temor y temblor delante de Dios y delante de la iglesia para enseñar estos temas que son tan complejos hoy en día. En este caso, lo que son los ministerios proféticos. Ya que hoy han salido muchos también, muchas personas que se llaman o autoproclaman profetas, hermanos, con un gran problema, como hoy lo voy a volver a recordar, de que la mayoría de las profecías que dan, hermanos, no se cumplen. Y eso es una evidencia de que Dios no está hablando. Es una evidencia tal vez de que el hombre que dice ser profeta realmente no lo es. Y hoy, hermanos, yo espero que me tengan la paciencia para este tema de hoy, y tal vez nos vamos a extender un poquito más, pero poder explicarlo de la mejor forma, esta segunda parte del ministerio profético. Hermanos, recordemos que un ministerio es un servicio, un oficio que se da, y en este caso es al Señor. O sea, nosotros los ministros servimos a Dios, eso es un ministerio, es alguien que sirve a Dios. Ahora, la palabra profeta en el original es prófetes, y esta palabra dice que es uno que habla en lugar de otro. Eso es un profeta, uno que habla en lugar de otro. En este caso es el hombre que habla en lugar de Dios o de parte de Dios como un intérprete, o la palabra más clara dice un heraldo. Un heraldo era el encargado en aquellos tiempos. Un heraldo era el encargado de anunciar públicamente las órdenes reales o decretos de un rey. O sea que el rey hablaba y el heraldo se encargaba de comunicar al pueblo las órdenes del rey. Entonces ese heraldo cumplía una función profética. De la misma forma, Dios habla, o habló en el Antiguo Testamento por lo menos. Dios hablaba a los hombres siendo inspirados por Dios, y ellos hablaban de parte de Dios, y por eso ellos decían, así dice el Señor, porque no era una palabra que venía de parte de ellos, sino de parte de Dios. Amén, iglesia. Es por esta razón que un profeta, hermano, no puede hablar por sí mismo, ya que es solamente un heraldo. O sea, él no puede hablar porque él quiera hablar. Por lo cual siempre el mensaje era, de parte de un profeta, era así dice Jehová o así dice el Señor. Y vamos a ver un pequeño ejemplo muy rápidamente en Éxodo capítulo 4, del 10 al 16, y luego en el capítulo 5, capítulo 5, versículo 1. Éxodo está en el Antiguo Testamento. En Éxodo, capítulo 4, hermanos, para recordarles un poco el contexto, acá es cuando Dios llama a Moisés. Dios hace un llamado a Moisés, y cuando Dios llama a Moisés para que él vaya a hablarle al faraón, para que pueda libertar al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto, Dios llama a Moisés, pero Moisés en un momento empieza a ponerle excusas al Señor. Y ve lo que dice la palabra. Éxodo capítulo 4, del 10 al 16, dice así. Entonces dijo Moisés a Jehová: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Oiga, o sea, Dios diciéndole a Moisés: usted va a ir y usted va a hablar lo que yo le diga que hable.
Y él le dijo: Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, el que habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y el que hablará por ti él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, él será como el heraldo, y tú serás a él en lugar de Dios. Aquí hay un ejemplo de Dios hablándole a Moisés, Moisés hablándole a Aarón, y Aarón hablándole al faraón. Ahora, aquí no existe el teléfono chocho. ¿Por qué? Porque Dios es el que habla, y cuando Dios habla, la palabra que Dios habla tiene que darse exactamente como Dios la habla. En este caso. Ahora, vea lo que dice en Éxodo capítulo 5, versículo 1. Ahí tiene un título: Moisés y Aarón ante Faraón. Ahora, vean la forma en que ellos llegaron a expresarse. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, oiga lo que le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Notemos cómo ellos llegaron ante Faraón y ellos le dijeron: esto dice Jehová, esto dice el Señor. O sea, ellos no fueron por voluntad de ellos no hablaron por voluntad propia, sino que ellos hablaron lo que Dios les dijo que hablaran. ¿Estamos claros? Ahora, como Dios es el que habla a través del profeta, hermanos, es imposible que la palabra no se cumpla. Yo quiero que usted me preste mucha atención en esto. Como Dios es el que habla a través del profeta, es imposible que la palabra no se cumpla, ya que Dios no es mentiroso. Por lo cual, si la palabra no se cumple, el profeta muy probablemente no es de Dios, como lo enseña Deuteronomio 18. Vamos a verlo un momento. 18, del 18 al 22. Esto lo vimos también la semana pasada, hermanos, pero yo creo que tiene que ser bien claro en el pueblo de Dios. Porque vuelvo a repetir, lamentablemente hoy muchos se dan el título de profetas y hablan y dicen que de parte de Dios, y la mayoría de profecías no se cumplen. Y eso es un problema. Dice Deuteronomio 18, del 18 al 22, dice así: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, aquí hablándole de Dios a Moisés, y esto es importante porque ahorita lo vamos a ver más adelante, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Verso 20. El profeta que tuviera la presunción, la osadía de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, o que hablase en nombre de dioses ajenos, porque también puede hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, vean la pregunta: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo sabremos si la palabra que el profeta habló es realmente de Dios o no es de Dios? Esa es la pregunta. Verso 22 está la respuesta. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere, ahora nótese esto, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. No le tengan temor. ¿Por qué? Porque Dios no ha hablado. Cuando la palabra viene de parte de Dios, hermanos, la palabra se cumple porque se cumple.
No es un asunto, hermanos, como hablamos la semana pasada, de que hoy escucho a muchos diciendo que si a usted no se le cumple la palabra, es porque usted no tiene fe para recibir esa palabra. Hermanos, cuando Dios habla, la palabra se va a cumplir sí o sí. No es un asunto si yo digo lo creo o no lo creo, lo recibo o no lo recibo, eso no existe. Simplemente la palabra vendrá de parte de Dios y se cumplirá. Porque es Dios quien está hablando, no es el hombre. Amén, iglesia. Ahora, cuando el profeta habla de parte de Dios, hermanos, él debe hablar lo que Dios le dice. Porque él hablaba de parte de Dios. Debe hablar lo que Dios le dice, no lo que el pueblo quiere oír. Aquí hay algo importante. Cuando los profetas hablaban de parte de Dios, hermanos, ellos hablaban lo que Dios les decía que dijeran al pueblo, no lo que el pueblo quería oír. Ahora, ¿por qué? Porque, hermanos, hoy lamentablemente eso es lo que está sucediendo. Hoy los profetas están hablando y parece que lo que hablan es lo que el pueblo quiere oír. ¿Qué quiere oír el pueblo? Prosperidad, bendición, viajes, lujos, casa nueva, carro nuevo, voy a tener empresa, voy a tener dinero. Eso es lo que hablan hoy, o sea, lo que el pueblo quiere oír, hermanos. Y esto también sucedía en los tiempos de Isaías, del profeta Isaías. Vamos a ir a Isaías, capítulo 30. Está después de Salmos para adelante, ahí está el profeta Isaías. Capítulo 30, del 9 al 11. Y para este tiempo, hermanos, sucedía algo muy parecido, porque siempre a través de la historia han habido falsos profetas. Siempre. Eso no es algo nuevo. Dice Isaías capítulo 30, versos del 9 al 11. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Oigan, que dice a los videntes, no veáis, y a los profetas, oigan lo que le decían a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, entiéndase halagüeñas, cosas agradables, bonitas, cosas que se oyen muy bien, que me llaman la atención en este caso. Dice, decidnos, no profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda y quitad de vuestra presencia al Santo de Israel. Wow. Según la palabra, un momento donde los profetas hablaban y el pueblo no quería oír la ley de Dios, la verdad de Dios. El pueblo quería que le hablaran palabras halagüeñas, palabras bonitas, agradables, hermanos. Hoy no estamos lejos de esa realidad en la iglesia contemporánea. Hoy las iglesias, hermanos, la gente cuando habla de que viene un profeta, la mayoría de gente corre porque viene profeta para que me hable Dios. Eso es una triste realidad. Y se llenan las iglesias buscando que el profeta le hable, y generalmente es una palabra, como he oído algunos, que me profetice una palabra de bendición. Solo eso buscan. Quieren palabras halagüeñas, palabras bonitas, hermanos. Pero es interesante porque la Biblia muestra, Jesús mismo lo dijo, que cuando Él había mandado profetas al pueblo de Israel, a la mayoría de los profetas de Dios que Dios mandaba, los apedreaban y los mataban. Jesús mismo enseñó esto. Ahora, ¿por qué los apedreaban y los mataban? Porque la palabra que venía de parte de Dios era para confrontarlos con su pecado. Era para que se volvieran a Dios nuevamente y dejaran la idolatría, dejaran los falsos dioses y se volvieran otra vez al Dios de Israel, que los había rescatado de Egipto y había dado promesas para ellos. Pero el pueblo de Israel siempre fue desobediente. El pueblo de Israel siempre anduvo, como dice la palabra, vagando en su corazón sin conocer realmente los caminos del Señor. Y yo quiero tomar hoy como referencia al profeta Jeremías.
Hermano, y yo quiero invitarle a usted para que usted se lea, ojalá, todo el libro del profeta Jeremías. Todo el libro. Hermanos, la semana pasada yo decía, y confundí los dos Israel, hay Israel del norte e Israel del sur. El Israel del norte fue el que fue destruido por los asirios, por la desobediencia de las 10 tribus de Israel. Vinieron los asirios y destruyeron completamente a Israel del norte. Y Israel del sur, Dios siguió hablándole a través de los profetas, y entre esos Jeremías, y recordándoles a ellos que si ellos no se volvían al Señor les iba a pasar igual que el Israel del norte con los asirios, y que iba a venir destrucción del norte y era por medio de los babilonios. Y si usted estudia la palabra se da cuenta de que Babilonia viene y destruye Jerusalén y los lleva cautivos 70 años al pueblo de Israel. Jeremías, por hablar la verdad de parte de Dios, hermanos, todos le dieron la espalda. Oigan esto, todos le dieron la espalda, sus amigos, su familia, nadie aún le escuchaba, aunque hablaba de parte de Dios. Es interesante porque hoy todo el mundo quiere oír a los profetas. Pero por ejemplo, en el caso de Jeremías, nadie lo escuchó. Nadie lo escuchaba. Esto es interesante. Nadie quería oírlo, aunque él hablaba de parte de Dios. Y se conoce a Jeremías como el profeta llorón por el clamor sobre Jerusalén y sobre Judá. Y yo quiero empezar, hermanos, hablando en Jeremías. Vamos a ver, está ahí después de Isaías, creo está Jeremías. ¿Cómo Dios llama a Jeremías? Vamos a ir a Jeremías capítulo 1, versos del 4 al 10. Hermanos, porque me hace gracia que hay gente que aún profetiza esta palabra hablándosela a otras personas. Bien lo que dice la palabra en Jeremías 1 del 4 al 10, dice así. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yo digo esta profecía dándosela, oiga, un montón se la dan. Es muy normal. Y todos, aleluya, gloria a Dios, ahora soy profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, y aquí que no sé hablar porque soy niño, otra vez, igual que Moisés, ¿verdad? ¿Por qué me manda a mí? Yo no sé ni hablar. Entonces le dice, me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Recuerden que el profeta no hablaba por su propia cuenta. Y hablarás todo y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, que te he puesto en este día, hermanos, y esta profecía también se la dan a muchos y la malentienden. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hermanos, si esta última parte suena así como wow, ahora Dios me ha dado la palabra y tengo poder sobre las naciones para arrancar, para derribar, para destruir, pero también para edificar y para plantar. ¿A qué se refería eso? Bueno, la misma Biblia nos tiene que interpretar la palabra de Dios. La respuesta de esto está en Jeremías 18, del 7 al 10. ¿A qué se refería Dios cuando le habla a Jeremías en relación a esa palabra de arrancar, derribar, de plantar y edificar? Jeremías capítulo 18, del 7 al 10. Dice la palabra en Jeremías 18, del 7 al 10, dice así: y en un instante hablaré contra pueblos, está hablando el Señor por boca de Jeremías, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Recuerden que era Dios quien hablaba a través del profeta. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles
y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Wow. Cuando el Señor le habla a Jeremías de que le había puesto palabra en su boca para plantar, para edificar o para destruir y derribar, era de acuerdo a la palabra que él iba a hablarle al pueblo. Si ustedes me obedecen y oyen mi palabra y la obedecen, voy a edificar, voy a plantar en ustedes, voy a bendecirlos. Pero si yo les hablo la palabra y ustedes no obedecen mi ley, no obedecen mi palabra, va a venir destrucción. Eso es lo que se refería. No era que, ahora yo tengo poder y autoridad en mi boca para plantar, para edificar, para arruinar y para derribar. Está el poder en mi boca, dicen ellos. No, eso no es así. Era Dios hablándole al pueblo, y si atendían la voz de Dios, iba a plantar y edificar. Si desatendían la voz de Dios, iba a venir ruina, miseria, para derribar, para destruir. Esa misma palabra dependía de cómo la oyera el pueblo. Amén, iglesia. Ahora, yo quiero que vayamos a Jeremías capítulo 7 del 1 al 10. Hermano, yo quiero que usted escuche esta palabra que le habla el Señor a Jeremías. De por qué, hermanos, a Jeremías nadie lo escuchaba. Y vea lo que Dios le manda a hacer a Jeremías en un momento. A un pueblo que no quería escuchar su voz. Dice la palabra en Jeremías 7 del 1 al 10, dice así: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo. Palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová. Oiga, eso era en el templo. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá y los que entráis a estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieseis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos, para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Hermano, usted se imagina al profeta Jeremías en pararse en la puerta, en la entrada del templo, y empezar a decirle al pueblo: ustedes confían en que ustedes vienen a la casa de Dios, al templo de Dios, y creen que están bien con Dios por eso. Pero ustedes están mal, ustedes están pecando. Ustedes han hecho lo malo delante de sus ojos. Ellos confiaban en que porque venían al templo, estaban bien delante de Dios. ¿Cuánta gente hoy, hermanos, está igual? Y creen que porque vienen a la iglesia y les hablan palabras bonitas, palabras halagüeñas, hermanos, si se van, están bien con Dios. No, eso no es así. Hermanos, la palabra que le da el profeta Jeremías, hermanos, al pueblo era una palabra de confrontación.
Es igual que hoy pararse en el altar y tener que hablarle al pueblo sobre el pecado, hablarle al pueblo sobre la santidad, de volverse a Dios de verdad, hermano, de confrontar a la iglesia y decirle, vuélvasen a Dios y no crean, no confíen en que porque vienen a la iglesia están bien con Dios. Porque hay quienes creen que porque vengo de mes en cuando a la iglesia estoy bien con Dios. Y eso los que vienen de mes en cuando. Eso es una triste realidad, hermanos. ¿Y saben que todavía es más lamentable? Les dije que Jeremías se conoce como el profeta llorón. Él clamaba por el pueblo de Israel, él clamaba por Judá. Y vea lo que dice la palabra en ese mismo Jeremías, capítulo 7, pero versos 17 y 18, hermanos. Yo me acuerdo, cuando yo estudié esta palabra por primera vez, hermanos, terminar de rodillas postrado delante de Dios, porque yo sentí un gran dolor en mi corazón cuando leí esta palabra, porque vea lo que le dice el Señor a Jeremías. Del verso 16 al 18 dice, tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Este es un pasaje triste. Dios enviando a un profeta a hablarle a la puerta del templo, y ese profeta orando por el pueblo, y Dios le dice, ya no ores más por este pueblo, no te voy a oír, Jeremías. No te voy a escuchar, Jeremías. ¿No ves lo rebelde que es este pueblo? ¿No ves la idolatría de este pueblo? No te voy a escuchar, Jeremías. Ellos tenían una diosa aparentemente que adoraban además de otros dioses, el pueblo de Israel. Y hoy la iglesia no está lejos, hermanos, de tener dioses, de tener idolatría, y la gente creer que está bien delante de Dios. ¿Saben por qué cree hoy la iglesia que está bien delante de Dios? Porque les han profetizado prosperidad, les han profetizado abundancia, y creen que porque tienen prosperidad económica están bien con Dios. Si eso fuera una realidad, hermanos, hay muchos impíos, muchos ateos que están mejor todavía entonces con Dios que la misma iglesia, porque son más millonarios, tienen más dinero. Hoy la iglesia está equivocada en un montón de cosas. Porque como dice la misma palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No conocemos la palabra de Dios, solo queremos oír palabras halagüeñas, palabras bonitas. Y confiamos en que porque estamos en una iglesia estamos bien delante de Dios. Jeremías capítulo 20 del 7 al 10. Dice la palabra, hermanos, es interesante porque como la palabra venía de parte de Dios, hermanos, si el profeta tenía que hablar solo cuando Dios lo mandaba a hablar, si era de Dios de verdad, Jeremías en un momento al ver que el pueblo no le escuchaba, que nadie le hacía caso, y en un momento hasta lo meten en una cisterna, en un hueco lleno de lodo, y casi muere ahí Jeremías en un momento. Y su familia fue a sacarlo o ayudarle antes de que viniera Babilonia a destruir Jerusalén. Y Jeremías, hermanos, en un momento viendo todo lo que acontecía, él en un momento, vamos a leerlo, él dijo, ya yo no quiero hablar de parte de Dios. Ya no quiero hablar, ya yo no quiero profetizar, no quiero hablar de parte de Dios. Pero vamos a ver cómo él dice que había algo que era más fuerte en él y él tenía que hablar de parte de Dios. Hoy es al revés, hoy hay que frenarlos.
No hablen, dejen de hablar porque no están hablando de parte de Dios. Jeremías hablaba de parte de Dios y él decía, ya yo no quiero hablar. Dice así la palabra: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. De él se burlaban. Le hacían de todo, le decían cállese. No le creían. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Él hablaba y la palabra era dura al pueblo de Israel y eso le traía consecuencias a él. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciámosles. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Hermanos, a Jeremías como profeta le fue muy duro. Al que Dios le dijo, yo te he llamado para profeta a las naciones. Yo he puesto mi palabra en tu boca y te he puesto para plantar, para edificar, para derribar, para destruir. A ese profeta, hermanos, nadie lo escuchó y le fue mal. La vida de Jeremías fue muy dura. Un profeta de verdad que venía de parte de Dios. Y en ese tiempo, hermanos, también habían falsos profetas, y esto por causa de tiempo solamente voy a leerlo. Y ve lo que Dios habla de los falsos profetas en ese tiempo, que le decían al pueblo de Israel, a ustedes van a tener paz como hoy en día. Todo va a estar bien, no se preocupen. Y Jeremías decía, si ustedes no se vuelven a Dios, Dios va a venir con babilonios y va a destruirlos y van a ir a Babilonia presos. La palabra era muy diferente. Unos decían paz, paz, como hoy muchos. Todo va a estar bien, iglesia. Dios está con nosotros, y eso es una verdad, pero Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, este año que viene será mejor. Hermanos, cuando es todo lo contrario, cada año que viene va a ser peor. Yo no soy profeta, pero la Biblia eso me muestra. Cada año va a ser más difícil hasta la venida de Cristo. Dice la palabra en Jeremías 23, del 11 al 32. Voy a tratar de no parar, hermanos, solamente de leerlo, y dice así: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y como moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alientan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque
¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que ellos profetizan. Dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Igual que hoy, puros sueños. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan, como hacen, que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Y note que está hablando de sueño y palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por lo tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Wow. Hermanos, cualquier parecido con el día de hoy es mera casualidad. Es una réplica exacta de lo que hoy estamos viviendo y viendo. De los que hoy se autoproclaman profetas y lo que hacen es hablar de sueños, de visiones, de cosas que tienen, pero han abandonado la palabra de Dios. Y la gente hace más caso a esas visiones y sueños que lo que Dios nos manda en su palabra. Yo creo que la iglesia hoy no está lejos de esta realidad de haberse olvidado de la palabra de Dios. Hermanos, la gran pregunta sería, ¿cómo nos habla Dios hoy? ¿Cómo nos habla Dios hoy? Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios usaba a los profetas para hablarle al pueblo. ¿Cómo nos habla Dios hoy? Bueno, más adelante vamos a ver de por qué Dios establece el ministerio pastoral. Deben haber pastores dentro de una iglesia para hablarle de parte de Dios al pueblo. Pero vamos a ver que nos muestra la misma palabra de Dios. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dice la palabra en Hebreos, capítulo 1, versículos, versos 1 y 2, dice la Biblia. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, hablando del tiempo pasado, por los profetas. Ojo, en esos postreros días, en este tiempo, en esos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Ahora, yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 3, versos 22-23. Hechos capítulo 3, 22-23. Vemos que Dios habló por los profetas en un momento. Dios le hablaba a Moisés, recuerda, y le daba la ley, le daba la palabra. Luego el Señor viene, Él escoge discípulos para que empiecen la iglesia. Y Él los instruye, Él los enseña. Y ve lo que ellos mismos hablan en Hechos capítulo 3, refiriéndose al pasaje de Deuteronomio. Hechos capítulo 3, versos del 22 al 23, dice así la palabra, hablando el apóstol Pedro. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Oiga, levantará profeta de entre sus hermanos como a mí, dijo Moisés. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Hermanos, ¿a cuál profeta se estaba refiriendo que iba a levantar el Señor para escuchar? Es el Señor Jesucristo. Él es, hermanos, el medio por el cual ahora Dios nos habla. No podemos pasar por alto. Yo quiero que me ponga atención en esto, hermanos. No podemos pasar por alto que ya tenemos toda la palabra de Dios en nuestras manos. Tenemos toda la palabra de Dios en nuestras manos, que Él mismo inspiró por el Espíritu Santo. Por lo cual en Apocalipsis dice: hay de aquel que le quite, o hay aquel que le ponga a esta bendita palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. Por lo cual, hermanos, todos aquellos que predicamos el Evangelio de Cristo, estamos cumpliendo una función profética al decir a la iglesia y al decirle al mundo: así dice Dios en su palabra. Así dice Dios en su palabra. No es la palabra mía, no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios que está aquí. Que Dios nos la dejó toda inspirada, escrita desde Génesis hasta Apocalipsis, para conocer su propósito, su voluntad, su plan a un redentor para el pueblo de Él. Todo lo que usted, hermano, y yo deseamos o debemos de escuchar está en este libro, que es la bendita palabra de Dios, de nuestro Dios. Esto no significa, hermanos, ahora, póngame atención en eso también. Esto no significa, porque ahora Dios nos habla por su palabra, entonces yo estaría cumpliendo una función profética al decirles: así dice Dios en su palabra. Pero esto no significa que Dios no pueda usar a una persona para hablarle a otra persona cuando Él quiera. Y voy a poner un ejemplo, hermanos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces, donde yo he estado orando por alguien y Dios me manda a decirle algo a alguien. No todo el tiempo, pero me ha pasado. Una vez me acuerdo, estaba orando aquí en la oficina y Dios me dijo: llame a la hermana, una hermana de la iglesia, y la llamo y me dice: pastor, era de Dios que me llamara. Me acuerdo una vez estar trabajando acá y Dios me puso a un pastor que estaba pasando una necesidad. Él me dijo: llame al pastor, él está pasando necesidad. Me dijo una vez y yo seguí trabajando. Me dijo la segunda vez y yo seguí trabajando. Y a la tercera vez yo dije: no, esto es Dios. Y llamé al pastor y me dice: sí, pastor, no tenían ni qué comer. He orado por personas. Una vez me acuerdo, fui a ministrar o a predicar la palabra en el hospital. Y al final de predicar la palabra oré por una mujer y Dios empezó para que hablara de parte de Dios. Le dije cosas a esta mujer. Cuando terminó el culto, esta mujer se me arrima y me dice: pastor, todo lo que usted dijo, yo le había dicho a Dios.
que si Él no me hablaba hoy, yo no sé qué iba a hacer. Hermanos, Dios puede usar personas. Ahora, eso no significa que yo sea profeta. Dios puede usar personas. Creemos que Dios puede usar personas. Y a usted lo puede usar Dios. Usted puede estar orando por alguien de la iglesia, hermano, y a usted Dios le puede poner algo en su corazón. De decirle a otro hermano que tal vez está orando y está pasando un problema, y usted puede ir y no tiene que ir y decirle, aquí dice Jehová el Señor, aleluya, y hablar en lenguas. No, hermano, usted puede llegar y decirle, hermano, yo estaba orando y Dios me puso en mi corazón decirle esto. Dios usa personas de una forma sencilla, y eso no es para proclamarnos profetas, pero Dios nos puede usar. Dios usa lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. La Biblia dice que en un momento usó un burro. Y dijo alguien por ahí, si Dios usa un burro, imagínese, hermano, yo soy candidato para que Dios me use. Dios puede usar lo que Él quiera. Ahora, entonces, a pesar de que Dios habla por su palabra, esto no significa que Dios no pueda usar personas. Ahora, pero tampoco significa que porque Dios me usó para hablarle a otra persona en un momento determinado, me autoproclame profeta para darle palabra a otras personas, y en muchos casos adivinándoles toda su vida, que es lo que hoy lamentablemente se está dando. Antes de hablarle de parte de Dios a las personas, lo que hacen a esa vez es adivinarle en toda la vida, oiga, y hacen fila y a todos le adivinan la vida. Parece, digo yo, como que si tuvieran, oiga, hermanos, un teléfono directo ahí con Dios, ¿verdad? Para decirle a todos, hagan fila y a cada uno le voy a profetizar. Hermano, eso no es bíblico. Aún los profetas en el Antiguo Testamento, ellos solamente hablaban, vuelvo a insistir, cuando Dios les mandaba que hablaran, antes no. Antes no hablaban. Y si hablaban, era presunción, porque Dios no los había mandado a hablar. Entonces hay que tener mucho temor delante de Dios para decir, yo soy un profeta. Y hoy, lamentablemente, hermanos, yo lo digo de todo mi corazón y con mucho dolor, lo que hay en la iglesia de hoy, al final a veces son un montón de bateadores, pero no hombres de Dios, que Dios ha llamado realmente a hablar de parte de Él. Hermanos, con esto voy terminando, por lo cual tengamos mucho, pero mucho cuidado, iglesia. Tengamos mucho cuidado como nos advierte la palabra en relación a las profecías que hoy se escuchan. Como dije la semana pasada, hermanos, todos los años usted oye la profecía de estos famosos profetas, y todos los años viene más bendición. Como dijeron para el año 2020 que iba a ser el mejor año, el 2020, y vino la pandemia. Por ahí algunos inclusive profetizaron y hablaron de que el virus se moría, de que el virus del COVID no iba a tocar a los cristianos, hermanos, y se han muerto montones de cristianos. Y esos que profetizaron esas cosas tuvieron que igual cerrar la iglesia. Hermanos, realmente preste atención a lo que está escuchando, por favor, en la radio y en la tele. Discierna la palabra de Dios. Discierna, por favor. Con eso termino. Quiero dar 2 citas bíblicas. Una está en 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Segunda de Pedro, el capítulo 2, versos del 1 al 3, habla de los falsos profetas y falsos maestros también, porque creo que hoy la profecía tiene que ver con maestros también. Y dice el apóstol Pedro, porque hubo también falsos profetas entre el pueblo,
Y ya lo vimos de cómo Jeremías denuncia, o el Señor por medio de Jeremías denuncia a esos falsos profetas que solo hablan de soñé, soñé. Que hablaban paz, paz, cuando no venía paz. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Nótese cómo combina profetas, maestros, porque ahora enseñamos la palabra de Dios. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3, iglesia, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras que fingidas, palabras halagüeñas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, con palabras fingidas. Usted ha escuchado, hermanos, cuando alguien llama a la radio o llama a la televisión, hermanos, cómo ellos les hablan. ¿Usted no ha oído, hermanos, que todas las profecías o todo lo que ellos les dicen son cosas bonitas a los que están al otro lado del teléfono? Por eso es necesario los pastores, porque el pastor sabe realmente cómo anda la oveja. Hay quienes llaman para que les den palabra de bendición, hermanos, cuando tal vez ni se congregan ni andan en obediencia con Dios. No honran a Dios en sus vidas, pero sí quieren que le den una palabrita de bendición, como dicen ellos. Ay, pastor, deme una palabrita de bendición. Y ellos tienen, hermanos, todo un repertorio de palabras de bendición. Palabras bonitas, halagüeñas, agradables, que quieren oír cuando no saben cómo anda el hermano, cómo anda la persona al otro lado. Si honra a Dios en su vida o no honra a Dios en su vida. Si anda rectamente o no anda rectamente. Necesitamos escuchar la palabra de verdad, la palabra de Dios. Mateo 7, verso 15. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7:15 dice así: guardaos, cuídense, iglesia, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tengamos cuidado, iglesia. Tengamos cuidado en relación a la profecía. Creemos que Dios habla. Dios usa personas para hablarnos. Claro que sí. Pero de ahí a que alguien se autoproclame profeta para andar profetizándole a Raimundo y a todo mundo. Dios habló por los profetas, o nos ha hablado a través del Hijo. Ya tenemos la palabra de Dios. Ya tenemos toda la Escritura. Usted quiere que Dios le hable, hermanos, métase en la palabra. Busque a Dios en intimidad en su casa. Lea la palabra y ore, y Dios te va a hablar. Es la forma en que Dios habla. Hoy nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos. Y nos ha dado su palabra. Amén, iglesia. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Nunca me cansaré de darte gracias por tu palabra. Es ella la que nos habla, es ella la que nos muestra el camino, Señor. Por eso dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Ella es la que nos enseña toda la verdad tuya. Gracias, Dios. Ayúdanos a discernir, Señor, los espíritus, como dice tu palabra, Señor. Cuando alguien habla
si habla de parte de Dios o no habla de parte de Dios. Porque no todo lo que brilla es oro, mi Señor. Hoy tú nos hablas a través de tu hermosa palabra, Señor. Es la forma en que tú hoy nos dices las cosas. En un momento usaste profetas para hablarle a un pueblo rebelde, Señor. Porque lamentablemente eso es lo que vemos en la historia del pueblo de Israel. Un pueblo rebelde y contradictor, dice tu palabra, que siempre anduvieron vagando en su corazón sin conocer tus caminos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, como dice la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Que si oímos hoy tu voz, Señor, no endurezcamos nuestros corazones. Porque hoy necesitamos, Señor, Jeremías. Hoy necesitamos hombres como Jeremías que clamen por tu pueblo, Señor. Hoy necesitamos, Señor, como Jeremías, que se paren muchos a las puertas de las iglesias a decir: no confíen ni crean que porque vienen a la iglesia están bien, si no han renunciado a su pecado, si no quieren caminar en obediencia y santidad con Dios. Hoy necesitamos eso, Señor, antes que muchos que hay hoy predicando o enseñando palabras bonitas, halagüeñas, de prosperidad, de bendición, y diciéndole al pueblo igualmente: soñé, cuando tú no has hablado, Señor. Hoy queremos, Señor, fundamentar nuestra fe y nuestra vida en tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella, Padre, porque tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Rey?